Capítulo 12. Por el Señor ha sido hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 117, versículo 23. A las 6 de la mañana nos despertaron los más hermosos cantos de pajaritos en la enramada vecina. ¡Qué despertar, Dios mío! Creí verme libre de una enorme cadena que antaño me aprisionara. Los pajaritos me parecieron mejor campana que la del reloj de la Catedral de Medellín. Esos gorjeos hablaban de Dios y de los salvajes, aquí, en Dabeiba. Miren, la naturaleza canta al amanecer. Los pájaros, como por instinto, alaban a Dios a la luz del nuevo día. Pues nosotras, no por instinto, sino por razón y amor, alabémosle cada día al son de los cantos de las aves, ya que con ellos hemos de vivir siempre en los montes, cantando unos salmos de alabanza al vestirnos cada día. Además, nosotras también comenzamos como un nuevo día de nuestra vida, y así lo comenzaremos cantando, porque es lo que conviene a las que hemos sido tan favorecidas de Dios. Nos despertaron los pájaros, como dije, y con la mayor seriedad comenzamos a vestir nuestro hábito o uniforme, como lo llamábamos entonces. ¿Y qué ceremonia, me preguntarán, a esta vestición? El canto de los pajaritos. Esta fue la música y la solemnidad y todo. Allí, al pie de nuestros niditos, sobre él fue así la música, y sobre la solemnidad, y sobre todo. Todo eso que fue, en esos nidos, en el suelo, todo eso se quedó para siempre en los vestidos del mundo. Así que nos quitamos aquella noche todos esos vestidos, como quien ha de tomarlos por la mañana. Les hicimos la picardía de dejarlos aquí como los andrajos inútiles, para ponernos estos, con los cuales nos habían de ver los ángeles en adelante. Buscando así las almas por entre los peñascos y las rocas. Dios mío, qué cambio tan delicioso. Adiós blusas, adiós faldas, adiós mantillas, adiós fiestas. Rodando por el suelo quedaron aquellas hermosas mañanas, así como todas nuestras maneras de carne, nuestro mundo, nuestra sangre, quedaron así para escabeles de nuestros pies. El cielo de aquel día nos pareció más azul, y la luz como que alumbraba más. ¿Y qué importaba el odio que a nuestro alrededor crujía? ¿Y qué nos importaba que nos hubieran de comer enseguida? Ni pensábamos en ello. Por otra parte, fue gracioso aquello del ensayo del caminado monjil. Hubo poco tiempo para ello, pero sí el suficiente para que viéramos que quedábamos muy bonitas y que el caminado dejaba mucho que desear para llegar a ser tan asentadito como el de las religiosas. Salimos a la calle y encontramos que a los pobres dabeibanos se les habían perdido las señoritas casaderas que habían conocido la víspera. Con las miradas parecían decirnos: ¿y dónde están las de anoche? Ya los padres venían a buscarnos para ver si asistíamos a la Santa Misa que celebrarían en el Pajarítico, como le llamaban a la iglesia. El reverendo padre Uribe, al vernos, dio un grito diciendo: «Estas patronas se volvieron unas bárbaras, Dios mío». ¿Y cuál fue la ceremonia para esa transformación? Ninguna, le contestamos, porque eso no es un hábito religioso propiamente. Nos lo ponemos para inspirar el respeto y nada más. Los padres se quedaron atrás para poder saborear mejor nuestro porte y caminando sin dejar de reírse, con mucho disimulo. Entramos a la iglesia, en donde nuestra alegría se tornó en tristeza y asombro al ver aquello que se decía iglesia. Dios mío. Automáticamente nos miramos, y ya más de dos tenían los ojos llenos de lágrimas. Era un paredón sucio, con dos paredes a los lados también sucias y derruidas. Eso constituía el presbiterio. Luego un rancho de algunas 8 varas, que estaba hecho paja, y la más despreciable que se llamaba múrrapo. No tenía muros, era escueta, no tenía más suelo que el desigual que había dejado el ramaje al quitarlo. Y esto era el cuerpo de la iglesia. En lo que se servía de presbiterio, unas tablas estaban colocadas como las pesebreras colocan en los palos o los burros la canoa para comer. Las bestias eran el altar.
así como lo oyen. El altar, a un lado, tenía un santo que no tenía manos. Lo llamamos después el Santo Mocho. Estaba tan sucio y tan feo que daba miedo. Y a otro lado de una virgen, más o menos igual en fealdad y en mugre. Y naturalmente esas tablas vivían desnudas, semejaban una pesebrera y ninguna otra cosa, y el techo estaba lleno de avispero y supermamente desarrapado. Nuestra comunión de aquella mañana sí que fue un paréntesis propiamente, porque se olvidó el rancho y cuanto podía impresionarnos. Fue lo más delicioso de la tierra y por supuesto que yo no puedo responder por las demás, pero lo que hace a mí creo que fue el verdadero entregarme, la entrevista de mayor intimidad, porque mi agradecimiento por esto, de verme ya consagrada a su gloria, me hacía mirar aquella comunión como una verdadera exhumación en honor al Dios de mi alma. Así que me parecía que me liquidaba o que me derretía en su presencia, y que él recibía de mi aniquilamiento un átomo de gloria, y era el darle esa chispa de luz que mi creación tenía que darle como agradecimiento. Yo no sé decir lo que esa comunión fue, pero me sentí desligada ya del mundo, no obstante que años antes me había creído desligada, pero es como ya he dicho en todas las cosas, y estas cosas porque hay grados, y que desde los primeros... Bueno, pues cree uno que ya están los últimos. Casi ninguna de esas gracias con que Dios adorna a sus elegidos se les dan de una vez, o al menos eso creo, por la experiencia propia. Pues en esta comunión parece que Dios me hubiera dado un grado mayor de desligamiento de lo terreno y aún de lo espiritual relacionado conmigo. Al fin era el primer saludo que nos dábamos ya en su obra preparada con tantos dolores, por lo cual yo creo que ese saludo debió de ser un poco más cortés que los anteriores, ¿no les parece? Salimos y ya Josecito, un santo o un bobo, porque yo no puedo definirlo, que había ido con nosotras porque deseaba hacerse misionero, había encendido fuego debajo de la barda de una tapia, porque en la casa no había cocina. Tampoco había sitio donde se pudiera hacer aquello. Bueno, pues él ya había hecho chocolate. Les dimos, pues, desayuno a los padres y nos tomamos lo último de nuestras provisiones de viaje para ajustar ese primer desayuno inmediatamente a los procedimientos y a nombrar así las empleadas. Y una se encargó del asunto de los alimentos y la casa estaba repleta de la gente que sin constituirse en visita, ni tampoco hablar, ni contestar a nada, tampoco querían salir. Así que determinamos, al ver la imposibilidad de quedar solas, el desempacar allí mismo, pues tampoco la casa tenía sino un solo cuerpo, es decir, que todo no era sino un simple saloncito. Naturalmente que el desempaque fue una verdadera fiesta para las gentes que, ya no contentas con tener la salita llena, salieron a llamar nuevos curiosos. Se les puso el gramófono a funcionar para ver si con eso se entretenían y dejaban hacer algo, y el entusiasmo fue desbordante, pero siempre medio ofensivo, como si les fastidiara que fuéramos dueñas del motivo de su encanto. Ese mismo día, dejamos a un lado nuestros títulos de señoritas. Hicimos el convenio de llamarnos hermanas para asegurar mejor el respeto. Inmediatamente después que yo propuse a las compañeras esto del nombre, me contestaron que me llamarían madre. Yo no recuerdo si protesté, como parece el derecho, pero si no lo hice fue porque no había lugar para protesta. Según me han dicho después, la madre, San Benito, porque ninguna sabía que lo íbamos a hacer. Ninguna se sentía con las fuerzas de ir adelante y no entendían del espíritu de la cosa. Por esto era imposible, dice ella, ni pensar ni suponer que otra pudiese hacer las veces de superiora. Más bien, se hubieran sentido capaces de volver a la casa que de llevar ese peso de la cosa, según lo dicen ahora. En todo caso, yo tampoco sentía la dificultad para llevarlo, sino que al contrario sentía suma facilidad. Y en cuanto a mi deseo anterior y de puntos bajos y de obediencia rendida, había pasado a la historia porque ya ningún deseo había en mi alma, o fuera del deseo que fuera el mismo Dios, es decir, la pura gloria de Dios. La hermana, así seguiré llamando a mis compañeras, encargada de la alimentación, estuvo toda la mañana procurándose provisiones, pero todo salió inútil.
porque donde quiera que mandaba a comprar algo, le decían que no había. Y en donde sí había, le decían que no vendían para esas mujeres, y que fueran a comer a su tierra. Y en el mismo brotel, ahí es donde me quedé. Yo me quedé en el hotel donde estaba don Francisco Nanclares. Esos nos negaron la venta, pero ya a las 12 más o menos me dijo la ecónoma, muy por lo bajo. No queríamos hacer pública nuestra necesidad porque no hay nada para almorzar. Miré entonces al rincón inmediato del saloncito y vi unas naranjas que le habían traído de regalo al padre Uribe y pensé que será nuestro almuerzo que habían traído así. Era el almuerzo que no demandaba ningún gasto, puesto que la naturaleza sí que lo había hecho y lo había condimentado. Así que piqué aquellas naranjas y dije a la ecónoma: sirva en una fuente y no le quite la corteza para que no falte la cantidad. Luego ponga en la mesa ese picado, como si fuera un almuerzo completo. Y toqué. Toque, es decir, haga sonar. Se hizo sonar la campana como de costumbre lo era, en casa religiosa. Se sonó la campana para poder llamar a la comunidad. Al decirle que tocara, ella lo hizo, pero como tampoco había mesa, bueno, pues tuvo que servir en el suelo. Nos llamó y colocadas delante de cada platico, hice la bendición de la mesa tal como ahora lo hacemos y lo seguimos usando. Les indiqué que ese almuerzo era ni más ni menos que el que Dios quería que tomáramos aquel día, y sin duda porque quería mostrarnos un preludio de las deliciosas escaseces de la vida religiosa, y con él enseñarnos a vivir de la amorosa providencia con que Él sustenta a los que se le entregan sin cuidado de bienes temporales. Así que nos tomamos aquello con el mayor gusto, y con la seriedad con que se sientan los monjes a su cena. Verdaderamente la acción de la providencia era tan sensible que no nos dejaba sino para la disipación. La sed era inaguantable, y además el almuerzo reclamaba algún líquido encima. Así que me puse a idear lo que podía servir para complementar el almuerzo, y pedí los sacos y los canastos que habían conducido nuestras provisiones de viaje, y hallé un tarro que había contenido gelatina y cuyas paredes mostraban algunos fragmentos. Hice pues que lavaran aquello y que esa agua fuera servida en vasitos. Como la gelatina estaba ya un poco fermentada, aquella bebida resultó con un solo inconveniente, el de ser poca, porque estaba muy agradable. Dimos gracias, cual si hubiéramos comido la más rica mesa, y como había de no ser así, porque era la que Dios nos daba en los momentos preciosos en que nos abandonábamos a vivir de su sola providencia, así que como había de no ser así. Ninguna dijo que era aquello poco ni tampoco desagradable. Gracias a mi Dios, que si nos dio muchos manjares, o si nos dio el deseo de no tenerlos, pues claro que como los había prevenido que pasaríamos hambre, y lo esperaban esas queridas hermanitas, encontramos esto superior a lo que se les había anunciado, así que su abnegación fue mi consuelo y esfuerzo. Cerca de las 2 de la tarde llegó don Francisco Nanclares, y al preguntarnos cómo nos iba, supo que acabábamos de almorzar y la calidad del almuerzo, pues quizás estaban allí todavía los trastos, y muy confundido me dijo: voy al hotel, y si no me venden comida, robo. Lo cumplió, porque al poco se apareció con una fuente de frisoles, atravesando con ella en la mano la plaza y las calles de Dabeiba, y eso nos sirvió para la comida de la tarde, y así se hizo el día muy bien. No solo consiguió esto don Francisco en el hotel, sino que también pudo recabar de la dueña que nos vendiera por algunos días más los mismos frisoles. La casa continuaba llena de gentes, a las cuales atendimos en cuanto se podía. Con unas tablas de la iglesia hizo Mercedes Giraldo, quien desde entonces es nuestra carpintera, un cancelito para separar la parte del saloncito con el fin de tener algo un poco menos visible. Allí acomodamos las esteritas de todos y de todas, los baúles y cuanto llevábamos, y de modo que dejamos saloncito para recibir y para abrir la escuela de varones, según nuestro compromiso con el gobierno.
Se entiende que en nuestro cuarto quedó todo lo comestible, las ollas y demás enseres de cocina y de capilla. Aquello era un espanto, porque apenas había sitio para tirarnos por la noche. Los padres, a los días, se volvieron a sus parroquias pronosticándonos el desastre. 3 meses teníamos por delante para estar sin recurso espiritual, y eso gastaría el padre Duque en su correría por el Golfo. Oímos el pronóstico de los padres sin que nos impresionara en lo mínimo. Dios ha de pagarles todos los favores que nos dispensaron, y no solo en esta vez, sino en todo el tiempo, pues durante la ausencia del padre Duque volvieron 1 o 2 veces. Cada dificultad nos encontraba más resueltas, porque parece que Dios gastó misericordia especial en hacernos como insensibles. Poco a poco fuimos haciéndonos a medios de la vida, para tener la cocina, porque pronto la señora del hotel avisó que no nos vendía los frisoles. Se arregló lo que ya Josecito había entrenado, es decir, el sitio debajo de la barda de la tapia, que cercaba la casa dividiéndola de la calle, y para cuando llovía se tenía una tabla para tapar el fogoncito con una sola olla, que en lo que podía alzarse este tremendo sentido magnífico. Podía alzarse así, porque el sitio no permitía más. Así pues, de modo, nuestra educación religiosa en ese sentido sí que fue magnífica. Yo no debo dejar de hacer constar la caridad tan grande que usaron unas señoras, las señoras Puerta. Ellas lo hicieron enviándonos cada día un poco de claro, con lo cual se mitigaba la sed abrasadora de aquel clima deletério y fiero que éste nos producía. Dios ha de pagarles, ya que tampoco hacían poco sacrificio, pues el maíz en Dabeiba asolaba por los 7 años de la langosta y no era cosa fácil de tenerlo. Sudábamos en todo momento y parecía que nos circundaba plomo así por las venas. Según así era lo ardiente de ese clima, ninguna decía nada, tampoco buscaban alivio, porque ninguna se sentía con el derecho de él. Muchos meses después, nuestra instalación, no habíamos tenido jamás carne. Para tenerla yo hube de prometerle a un señor que le compraría la carne que le sobrara después de abastecer al pueblo, matando así un novillito. Eso era cada 15 días, y no era que faltaran habitantes, sino que no tenían la costumbre de comer sino solo frisoles. Puede decirse que en todo el primer año nuestra alimentación se redujo a plátanos y se cambiaba la preparación bastante poco porque no había medios para el cambio tampoco. Pero ninguna se quejó ni buscó defensa y teníamos lo que deseábamos, que eran almas, y con eso nos bastaba. Para mi humillación debo decir que pasados unos 2 meses de no tener carne se resintió mi salud y tuvieron las pobres hermanas que hacerme viaje a Cañas Gordas 2 días de camino y de vergüenza de decirlo, a comer carne. Y por fortuna el viaje tenía otras utilidades que hacían menos penoso ese motivo. Las noches no eran mejores entre avispas y murciélagos, pero la llamábamos buena, precisamente por lo mismo. Y no muy tarde nosotros descubrimos que con hojas de plátano secas, de las pocas que ya había dejado la langosta en el pueblo, se podía remediar colchones. Eso era para evitar un poco el frío del suelo, que ahí estaba bien favorecido. Así pues, se favorecía la salud, y lo hicimos, pero no sin algún trabajo, porque ni esto era fácil que esas pobres gentes nos dieran. Ni siquiera eso nos daban de manera sencilla. También conseguimos hacerle poner un poco de agua a la casa, pero pronto unos vecinos la quitaron con la razón de que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Así que nos quejamos al alcalde, y contestó que él no se metía en eso. Total que nos quedamos sin agua, y había que llevarla. Y si les pedíamos el favor de servirnos en eso, pagándoles, por supuesto, decían, cárguenla ustedes. ¿No son mujeres como todas? Si no recuerdo mal, 15 días después de la llegada,
Abrimos la escuela de hombres y entraron 40, número mayor que el de los reglamentos que exigen para una escuela. Eran unos muchachos soeces y ya muy encarrilados en lo del libre pensamiento y en lo de la moral, y andaban peor. Eran insolentes con las hermanas hasta lo inaudito. Ninguna de ellas tenía energía para contrarrestar tanta insolencia, y a esto se agregaba que tampoco ninguna sabía enseñar, lo cual constituía un martirio. No había más de dónde tenerlos que en aquel pedacito de salón, con todos los curiosos encima, a quienes no era posible sacar nada, sino solo parcialmente, cuanto mejor nos iba algo. Y con ello encima había que tomar los alimentos, recibir las gentes, comprar lo poco que se encontraba, atender a los indígenas, como ya lo veremos después. De modo que trabajo pesado y mal hecho por ignorancia, o calor asfixiante, o algo de hambre, o mucha sed, o insultos, o estrechez hasta lo absoluto, y desprecios y mal sueño, y peor lecho, o empuje de opuestas opiniones y de sospechas, falta de sacramentos, y de iglesia, y de santísimo, y de altar, etc. Esos fueron el pan diario de las primeras misioneras. Mi autoridad no fue blanda, fue tan enérgica como lo que necesitaba el compromiso con que Dios y con los hombres teníamos aparte del supremo dolor de las almas. Comprendí muy claro que de las energías y abnegación de las primeras dependía el éxito de la empresa y el probable el mundo que le da la obra, pero vi que nada tenía necesidad. Yo necesitaba el templar los instrumentos. Así pues, de modo no opusieran nada, ni mucho menos obstáculo a esas misericordias que aún estaban ocultas a los demás, pero eran muy claras para mí y que habían de desarrollarse contra la previsión general. La idea de que flaquearan por el lado de la salud me hizo ser sumamente exigente, y como además el llamamiento de Dios era no solo a lo perfecto, sino también a lo heroico, debía de educarlas como almas reales. No pensé siquiera en que yo no era capaz de obra tan difícil y dura, porque yo no me sentía en mí misma. Yo era sencillamente el cincel y Dios era la mano, y por eso no me hizo sufrir el temor de no poder. Ay, Dios mío, lo que son las obras de Dios. La amargura de ver a Dios desconocido, y la calumnia y la persecución, unidas a la incomprendida y la incomprensión de todos, hicieron de mi vida un noviciado para lo que iba a emprender por la infinita condescendencia de mi Dios. Y eso que Dios había hecho y hacía conmigo, debía yo metódicamente hacer con las primeras hijas, y eso lo sentía muy hondo en mi alma, aunque entonces no hubiera podido responder según creo, porque el por qué obraba yo así, de lo lejos que se ven mejor las cosas, y hoy me doy cuenta exacta de ese sentimiento. Hay ocasiones que el recordar que jamás les dije yo una palabra de compasión y de aprobación en ciertas circunstancias, saltan las lágrimas en mis ojos, y sin embargo yo no me siento en el deber de arrepentirme. Me empeñaba yo en darles a sentir el dolor del desconocimiento de Dios en el mundo y de la pérdida de las almas con tal ardor que no les dejaba sentir sus propias incomodidades y el desprecio que las rodeaba, pero jamás les di una palabra de elogio, ni tampoco casi de aprobación, y jamás las vi flaquear, y jamás ninguna tuvo una sola tentación contra su vocación, y eso empezó a usarse más tarde en la congregación, porque salían de cada instrucción que yo les daba más intrépidas, hasta tenerlas que detener en su arrojo, a fin de que eso no se hiciera imprudente. Como para todo y en todo he de decir la verdad, confieso también que jamás estudié lo que yo iba a enseñarles, sino que les daba rienda a mi corazón, y así abría yo los labios para que salieran las frases del corazón que me dictaba Dios. Oh Dios mío, ¿yo cuándo acabaría de contar todas tus misericordias en aquellos días? Porque si pareciera como que tú te cernías en cada dolor y en cada desprecio recibido y en cada oleada del sofocante calor de Dabeiba, Dios mío, si el cielo se nos mostrara en cada dolor y en cada inclemencia, esperamos el domingo siguiente a nuestra llegada con un indecible afán para ver si algún indígena se dejaba ver, porque nos dijeron que algunas veces
salían a vender sus platanitos y efectivamente, el 20 de mayo de 1914, muy temprano, llegó un viejo con su hijo joven. Maliciosamente pasó por delante de la casa, haciendo que no nos veía, y con mayor malicia nos hicimos nosotras las indiferentes para salir a invitarlo a que entrara, porque no teníamos plátanos y debíamos de comprarle ya que en otra parte no había. Un poco remiso, entró y se hizo como quien no sabe de esas huéspedes que de nuevo tenía de Beiba. Así que le hicimos muchos agasajos y entró en amistad, y al parecer se le compraron los plátanos y salió con la promesa de volver, y agregaba que sí que traería regalito. Eso último me infundió una sospecha, pero era preciso hacerme como creía. La impresión de las hermanas fue muy fuerte. Así que no conocían a los indígenas, solo Mercedes Giraldo los había visto en nuestra primera exploración a Río Verde. Las demás los veían por primera vez, y hay que tener en cuenta que eso no es agradable. Aquellos bultos medio vestidos y pintados hablando en aquella lengua tan confusa y que no se sabe bien si se trata del hablar simplemente o si están en plena pelea es terrible. Y luego, acordarse de todas las historias de los indígenas fieros y terribles no es cosa para estar completamente serena. El indígena se fue inmediatamente y les dije a las hermanas que no mostráramos mucho interés porque vinieran, al principio para evitar que eso mismo les obligara a alejarse. Durante la semana procedimos a arreglar nuestra vida de modo que respondiera al deseo de la perfección que llevábamos. Les di las reglitas y algunas consideraciones acerca de lo necesario de la vida de oración, y poco después, cuando yo las creí encarriladas en el método, determiné que cada una lo hiciera sola, y aun que eligiera el lugar. Y esto que después les ha parecido raro a los demás, yo lo hice porque creí que así lo hacían en donde quiera que debían orar. Pensaba que la soledad debía de ser completa, porque a mí misma se me volvió duro eso de tener testigos en el caso de venirme lágrimas o alguna manifestación externa de fervor. Nuestro desayuno quedó establecido tomándolo de pie, y esto me lo dictó esta consideración. Si fuéramos religiosas, ayunaríamos y pagaríamos por nuestros pecados y el de los pobres pecadores e infieles con una penitencia. Siendo misioneras no podemos hacerlo, porque nuestra salud se resiente, y luego, en reconocimiento de nuestra impotencia y de la necesidad de reparar y pagar por nosotras y por nuestros hermanos, tomemos siempre estos alimentos como de paso, y como quien no tiene derecho a ellos. El tomarlo sea una confesión de nuestra debilidad para ayunar y nuestro deseo de hacerlo. En esta misma categoría quedó el refresco o la refacción de la noche y del mediodía, y enseguida de las oraciones de la mañana que se hacían inmediatamente después de vestirse cada una, arrodillada así al lado de su estera o de su cama, la oración se hacía e inmediatamente la Santa Misa. Mas como solo 3 meses después la tuvimos, íbamos al altarcito que habíamos formado con un pedacito de sacristía de lo que se llamaba iglesia, y allí leíamos algo espiritual, pero cada una de su libro muy escogido. A veces, a esta hora, encerraditas allí, yo les enseñaba lo necesario para su manejo y para su espíritu. Después era al trabajo con los niños, ya casi todos pervertidos por desgracia, y que como veían el desprecio que nos rodeaba, nos despreciaban más aún, tanto a nosotras como a nuestra enseñanza. Qué risa tan despectiva les dio cuando quisimos que se pusieran el agua bendita en la frente, y qué palabras tan soeces lanzaron, pobrecitos. Una hermana se ocupaba con los niños y otra con los permanentes. Eran permanentes las visitas, a eso me refiero, de todos los inoportunos que nos querían salir, pero a quienes nosotros no queríamos arrojar para ver de hacerles un poco de bien. Esta servidora se ocupaba en dirigir y enseñar a las hermanas algo de la enseñanza, y además escribía algunas carticas. Y esto era para dar cuenta a los superiores y a las buenas personas de Medellín y de Cañas Gordas, que habían escrito interesándose por la obra, y esto mientras no hubo indígenas. Muy pronto tuve que entenderme con ellos sola, pues se trataba de inventar los métodos y atraerlos. Lo primero debía ser sorprenderlos, su verdadero carácter,
cosa que ellos ocultan sistemáticamente más que la garza su nido, y por eso las hermanas no se metían con ellos. En el alma de las hermanas yo traté de imprimir la idea de que Dios no podía ser conocido de los infieles si no se les mostraba un reflejo de Él en nosotras mismas y en nuestro modo de ser. Así que debíamos tener una bondad con ellos que, subyugando sus voluntades y superando cuanto ellos pudieran esperar y alcanzar a pensar, pudiéramos después decirles: así es Dios, y más. Debíamos tener con ellos misericordia y providencia grande, para que después nos sirvieran de término de comparación con la de Dios. En fin, toda nuestra vida debía de ser una plegaria por el don de la fe y una preparación para ella, sin economizarnos ni buscarnos en nada, y sin tener en la cuenta nuestro propio mérito, sino la mayor gloria de Dios. Quise que la generosidad fuera como una nota característica de ellas, porque sentía que nuestra misión lo necesitaba. La idea de ser santas me parecía que no les daba suficientes fuerzas para tales trabajos, mientras que la idea de ver a Dios, conocido por mayor número de almas y alabado por mayor número de corazones, puestos todos al servicio del amor, les daba las fuerzas hasta lo inconcebible. En estos días le pregunté al señor Builes si las almas se enloquecían, y me contestó que sí. Ya recordarán el golpe del hormiguero, pues desde entonces me enloquecí. ¿Y no es locura llamar a Dios como entonces lo llamaba? Yo creo que gente más juiciosa se contiene y además no se acorrala tanto en esas agonías. Es por lo que me hace más falta el cielo, para poder gozar de Dios con serenidad. Esto porque aquí todo es impetuoso y el corazón es tan pequeño que desequilibra la cabeza en sus afanes. Amar con serenidad. Eso es precisamente, según yo entiendo, uno de los afectos de la plenitud que recibimos en el cielo, y que es como una aplicación del mismo Espíritu de Dios. Comencé a aliviarme un poco de mis dolores porque las dificultades y las penas y las inclemencias solamente pueden aliviar el corazón herido del mundo, que ha sido ese el mío. Pero estas también pueden aliviar el corazón herido de todos modos, y por eso es por lo que yo creo que si yo llegara a no sufrir, los dolores me matarían. Así es que siento que las cosas adversas me alivian, y sobre todo cuando yo las tomo por la causa de Dios. En los primeros días de la instalación, no pensaba por mi alma un solo cuidado. Yo tenía un abandono que casi lo llamo pleno y no tenía ni siquiera algo sin esfuerzo. Todo el abandono sí lo tenía sin esfuerzo, pero todo lo demás no. Parece que el amor se aquietó en una sola gracia de la paz. Y así al hablarle a mis hermanas, yo sentía algunos arranquitos, ligeros y transitorios. Esto duró poco, sin embargo, porque ciertos recrudecimientos del dolor que me venían por causa de la inmensa desolación del alma de los infieles que se me hacía muy palpable con el trato íntimo de ellos, así me volvieron a sacar de la lenidad del abandono. Así que no tardó el indígena Juan de Jesús en volver, si no recuerdo, porque de hecho, si es que no recuerdo mal, volvió en la misma semana, e inmediatamente que volvió me dijo: yo quiere pa preguntar, vos que viniendo aquí a enseñar a los indígenas la ley de Dios. Pensó un poco y luego resueltamente me dijo: ¿ese vos solo u otro mandó? ¿Mandó gobierno? No, le contesté, gobierno no mandó, Dios sí mandó. ¿Dónde topates Dios? En Medellín, le dije. Y luego con viveza me dijo: indígena no atiende, aprende. Libre sí atiene, porque es alma, es decir, porque tiene alma. Indígena también tiene alma, le repliqué. Vos no sabe, indígena no es alma. Tienes que ir vos otra vez tu terra, porque indígena no gusta a vos. Bueno, le dije, pero como yo quiero mucho a los indígenas, no les enseño, pero vivo aquí, para que tengan dónde pasear, para almorzar y tocar gramófono, y etcétera. Nosotros no necesita,
nosotros no sabe almuerzo. No sabe eso, vos, dice. Es decir, que la palabra almuerzo no la conocían, y la del gramófono menos. Total que sin hacer caso de esto, saqué el gramófono y lo puse a funcionar. Oh, Dios mío, qué susto. Vos tiene gente metida donde esa tabla. Ese hablando no gusta. Nosotros está miedo. No había para qué continuar diciéndoles que dentro del gramófono no había nadie. Y no estaba nadie guardado porque no lo creían. En medio de todo, el indígena repetía: vos tu terra vuelve. Nosotros no atiende, sin alma pues. Llegó el almuerzo y lo comió como un perro, es decir, con ansia especial. Muy bueno, le dije, ¿no ve? Aquí nosotras para comer con usted y esto muy bueno. Así está bueno, contestó, y puso término a la visita. Bastante poca esperanza nos daba esto. Para mí era mucho, porque el deseo es confiado, y además no me sorprendía con la desconfianza de los indígenas. Muy natural, si consideramos la historia de su pasado tan dura y tan triste. Habíamos renunciado a todo, absolutamente a todo, lo que según las leyes de la más acendrada perfección se puede renunciar. Eso por conseguir la salvación de esas almas. Casi todas habíamos sentido atractivo por la vida religiosa y habíamos renunciado a ella por buscar y llevar al cielo a esas almas queridas, y eso lo habíamos hecho con abandono total de nuestro porvenir. Si después, por voluntad expresa de los superiores, fuimos religiosas, nos vino muy bien, pero fue generosidad exuberante de Dios quien nos recibió el sacrificio y luego nos dio con las almas que buscábamos la vida religiosa como la corona de fortaleza para que no nos desmayáramos. Esta gracia reforzó el espíritu del apostolado y le dio estabilidad a la obra. Gracias al orden de los sucesos, nuestras constituciones se hicieron de tal modo que sirven a maravilla para la salvación de los pobres indígenas. Dios permitió que antes fuéramos misioneras que religiosas para la experiencia del apostolado y la formación misionera misma, que dictaran así unas constituciones completamente adaptadas al género del trabajo apostólico que requieren los infieles y los salvajes en las condiciones de los de la mayor parte de Colombia. Y fue esta la razón que expuse al señor Crespo cuando de parte de la nunciatura me preguntó si no podíamos asimilarnos a una congregación existente. Dije que no conocía ninguna cuyas constituciones no se opusieran a esta clase de trabajos. Todavía, después, me hizo escribir el señor Crespo los motivos que me hacían creer que para este apostolado se necesitaba una nueva creación religiosa con carácter muy diferente al de las otras, y entre otros motivos expuse de ser necesaria una en la cual las prácticas religiosas estuvieran constantemente al servicio del apostolado y le ayude a aquellas. Cuando ya nuestra vida religiosa quedó ensayada, se vio lo muy bien que encajó en nuestro apostolado y por eso nuestras constituciones se cumplen lo mismo dentro de casa que en el monte o en el bohío o en el camino, etc. Se desarrolló primero el celo que todo lo demás, lo cual aseguró cierto desprendimiento de la vida religiosa que no se explica, pero que hace que aprovechándolo como el mejor medio escogido por Dios para ellas y para sus protegidos, no se paren en sus dulzuras, sino que miren únicamente la gloria de Dios en su doble estado, y de este modo el celo se alimenta del sacrificio y del apostolado mismo, tanto como de las prácticas religiosas, pues se identifica con ellas. Este desprendimiento se advierte especialmente en las primeras hermanas, y mi empeño es que se sostenga y plante en las demás. No sé qué haya dado esa idea de un modo inteligible, o si lo que está al respecto yo siento que sea incorrecto. Sé, sí, que si hubiese formado antes nuestras vidas religiosas, esa clase de apostolado no hubiese resultado en la armonía que indico entre ella y nuestro trabajo. Es tan diferente del de las demás misiones porque la gente continuaba en su afán de hacernos indolente la compañía. Eran testigos obligados de toda nuestra vida y nuestros trabajos, y era la gente más negada en todos los sentidos, porque no conocía nada,
y cuando nos veían los sorprendía. No mostraban deseo de aprender nada. Nos asistían sin mostrar cariño, pero si los ocupábamos en algo protestaban con esa expresión: háganlo ustedes, que son mujeres como todas. Como muestra, para ver el estado del atraso de estas gentes, puedo dar un fuelle, que para la cocina hicimos llevar un fuelle de fortino, y hubo así que dejarlo expuesto varios días porque todos acudieron a ver esa máquina. Y por esto me decía el señor inspector provincial: dé por matriculada a toda esa gente y a cuantos vengan a verles, porque es mucho lo que aprenden en su calidad de curiosos con que solo les saluden. Nos daba la compasión el oírlos decir: y ahora ya no pueden matar a los indígenas como antes, porque ya las hermanas les están echando alma. La escasez en la población era espantosa. Los huevos eran ya como la cosa de la historia, de que no se hacía ni cuenta porque todas las gallinas se habían muerto por la escasez. El maíz no se encontraba sino cuando llegaba de cañas gordas, y a subido precio porque los caminos no permitían el comercio ni la comunicación, casi ninguna, mejor dicho, porque lo que había era falta de caminos. No se conocía el arroz, porción casi ninguna, o mejor dicho, bueno, ¿qué decirlo? Por decirlo así, yo una vez conseguí que un muchacho llevara algunas libras de frontino para el mercado de Dabeiba. Tuve que comprarle todo porque nadie lo compró. Era todo una miseria. Y en lo moral yo no andaba mejor, y esa pobre gente tampoco, pero ese velo no hay para qué descorrerlo. En lo religioso era tanto el atraso que precisamente el odio de la gente hacia nosotros era porque no conocían que no quisiera casarse. Y como nos veían tan decididas para continuar en nuestro dulce celibato, creían que estábamos engañándoles, sobre todo a las mujeres, para quitarles la facilidad de sus maridos, y la facilidad también de casarse a las que no estaban casadas, y la castidad cristiana era completamente desconocida por toda esa pobre gente. La peste más espantosa era como huésped permanente en aquel sitio, porque era el paludismo, las úlceras, la diarrea de la sangre. Todo eso era unido al tuntún y las enfermedades que asolaban aquella tierra. Y alguna vez le dije a las hermanas: miren, si salen a la calle vendadas y cogen al transeúnte que se les atraviese, estén seguras que se tiene una de esas enfermedades, sobre todo la diarrea, porque era cosa que infundía pavor. La gente en las calles parecía cadáveres, sin que nadie se preocupara por mejorar aquella situación. No se tiraban en sus miserables esteras, sino para morir la enfermedad. La pasaban andando como envenenados de un humo negro en el genio que daba espanto. Y sobre todo, si nos miraban a las recién llegadas, parecía que estaban mascando rétama. 3 o 4 señoras formaban la excepción de esto, pero tampoco sabían hacer una situación ni a los que íbamos, ni a los miserables a su alrededor que veían sufrir. Pues de caridad no les hablo, porque eso ya sería demasiado pedir, y tampoco había hierbas medicinales, ni sabía el pobre pueblo que eso pudiera curar, ni que se pudieran curar tampoco. Y no sé si habrían dado cuenta de que había médicos, porque en todo esto yo me refiero a la gente pobre y hago excepción de unos pocos gamonales que sin duda saldrían a frontino en sus necesidades y que veían a aquel pueblo destruirse indolentemente. Algunos buscaban a los brujos, pero como estos valen mucho, no estaban al alcance de la mayor parte. Quizá no supe sino de uno que lo hiciera siempre. La fiebre perniciosa, al llegar nosotras, había entrado también en el cortejo de males que afligían a esta gente. Como entre ellos los afectos de familia también eran mínimos, no había tampoco mucho afán en los alentados. Jamás fui aplicada a la medicina, ni me empeñé a curar ni en curar enfermos, sino que al contrario, en casa yo siempre era la menos confiada, así que me confiaban lo menos posible los enfermos, porque yo los dejaba sufrir a mi pesar, por supuesto. Pues en Dabeiba tuve que ponerme a recetar y tenía gran cantidad de bicarbonato, y les dije a las hermanas que esto es lo que habrá de servir para curar a esta pobre gente. Ellas se rieron, pero Dios, como lo necesitábamos, obró por él. Primero fue una mujer con una pierna reventada por muchas partes y con una gran llaga en ella. Sufría
erisípela, y desde hacía muchos años estaba palúdica, de 70 años por lo menos. Naturalmente que creo que no se hubiera curado, pero Dios iba a abrirnos caminos entre la gente, curándole todos sus achaques, y se valió de nuestro bicarbonato. Así que le hice 4 papeletas. Le di la instrucción para tomarla. Y no fue otra que esta. Después de cada comida, una. Y bien hubiera podido yo decirle que se las tomara todas juntas, según eran de pequeñas. Y también era inofensivo el bicarbonato, así que esa pobre hija llevó a su madre, que guardaba ya la cama, como para no levantarse más. Así que le llevó aquella medicina, y se la tomó religiosamente, según la importante instrucción, y quedó curada. Aquella pierna parecía no haber tenido nunca una úlcera, y la misma mujer la mostraba diciendo: mire mis señas. Pues mire, le dije que tan bueno era el bicarbonato. Así que la viejecita quedó perfectamente buena. Y al saber esto, las gentes que ignoraban que Dios solamente había sido el autor de esa curación, se agolparon en esta casa en busca de los remedios, y así me torné en un doctor consumado. Así que referiré aquí algunos de los que con Dios autoriza el Señor así nuestra misión. Y entre esas gentes, referirlos todos no sería posible, porque yo misma no lo supe. Por ejemplo, yendo para Río Verde, me sacaban enfermos de modo en que el camino se veía como una larga fila de gentes, siendo como una vía en donde no había sino 2 casas. Pero era que salían de las montañas a situarse al camino, cuando sabían que ese pobre instrumento de Dios iba a pasar. Así que se colocaban en el camino en grupos, y naturalmente que yo no me atrevía a desatenderlos y me demoraba. Ordinariamente, el que me acompañaba, algunas veces era un sacerdote, se le acababa la paciencia porque la jornada se tenía que repartir en 2 días. Entonces determiné recetar más ligero, y para eso no enterarme de la enfermedad, sino que más bien les preguntaba qué hierba podían conseguir más fácilmente o qué alimento tenían más abundante, y de eso los recetaba. Al viaje siguiente me encontraba grupos de gentes que salían llorando a darme agradecimientos porque los había curado de viejas enfermedades, y me referían de otros que habían recibido la misma gracia, agregando que esos remedios eran muy buenos. Y en caso desesperante de una enfermedad penosa, el remedio fueron 2 huevos crudos. Me vi en el caso de recetar eso, porque tuve miedo de recetarles hierbas a una enfermedad tan desconocida. Y otra vez fue un hombre enfermo de una cosa vergonzosa que yo no conocía, ni tampoco quería conocer, pues lo atajé en su descripción y le dije: mire, no necesito que me diga nada más. Llévese esta pomada, aplíquesela tantas veces, y la pomada no era otra cosa que sebo. Al poco volvió el hombre a darme las gracias, porque se había curado. Más tarde supe que esa enfermedad no la curaban ni los médicos, porque radica en la sangre y es a causa de los vicios. Una vez me llamaron para un enfermo que llevaba 3 años de diarrea con sangre y que se había hecho remedios con los médicos de Frontino, pues era uno de los pocos que sabía que había médicos y que podía buscarlos. Todos los remedios le fueron ineficaces y los médicos lo habían dejado ya. Tanto más cuanto que ya no podía ir a importunarlos porque estaba reducido a la cama y vuelto un esqueleto. Como no podía ir, le mandé unos remedios con su hijo, pero él le dijo que no los tomaba si no iba a la madrecita. Sin embargo, la enfermedad iba hacia adelante y el hijo no quiso volver a llamarme. Pasados muchos días, y ya en el caso de la muerte del hombre, se resolvió el hijo a llamarme. Pero como no pude ir por estar mal de salud, le mandé una hermana y un purgante para que me lo tomara al día siguiente, muy suave, pues bien se me ocurría que no lo resistiría de otro modo. La hermana volvió diciéndome que el enfermo no aguantaría ya sino pocas horas, pero que decía que con solo ver a la madrecita se curaría. Y con este dicho le cogí miedo al enfermo,
pues vi que me atribuía las curaciones, siendo únicamente cosa de Dios, y no pensé en ir. Al día siguiente se me apareció el hijo con estas razones: mi papá no ha pasado hoy ni una gota de agua, y dice que no va a tomarla hasta que no la vea a usted, madre. Eran las 2 de la tarde. Oh, Dios mío, me dije, este hombre me obliga a ir, a pesar del miedo que yo tengo de verme haciendo el papel de santa. Pensé en las agonías de ese hombre y me resolví a presentarme. Y sí que era verdaderamente un cadáver y no se sentaba siquiera. Al verme, medio que se incorporó y me dijo llorando: madrecita, si usted quiere me cura. Yo sí quiero, le dije, pero es la Santísima Virgen quien va a curarte. Le di algunos consejos acerca de la necesidad de confesarse y me dijo que lo había hecho, lo cual era fácil, porque había ya padre. Fui a la cocina y le dije a la mujercita, después de repasar en mi mente cuántos remediecitos conocía que pudiesen servirle y así no hallar ninguno que tuviera la propiedad de resucitar lo que era en este caso casi un muerto y se necesitaba. Así que dije: váyase al río, y no de la orilla, sino del cordón más inmediato a la orilla. Cójase una olla de agua y luego hiérvala y la pone debajo de aquellas matas de plátano. Cuando esté perfectamente fría, dele bastantica y siga dándole. Al salir le dije al enfermo que la mujercita le haría el remedio. Le aconsejé que no se hiciera remiso a tomarlo y que amara a la Virgen. Él levantó los brazos como para abrazarme y me dijo: mire, madrecita, con verla me curo. Le hablé algo como que ya nada más para que confiara en Dios y salí. Olvidé decirle que el pobre hombre me ofrecía una rosita de maíz y lo único que tenía con tal que lo curara, pobrecito. No sabía que con curarlo yo era la que ganaba, pues que servía esto para mostrar una vez más el poder de Dios y así glorificarlo. Cuando salimos me dijo la hermana que me acompañaba que por qué había puesto esas condiciones al agua. Sencillamente, le contesté, le receté agua porque me parece inútil otra cosa. El agua al menos le calma la sed. Le dije que fuera del cordón del río, porque esta gente no tiene fastidio de nada y cogen el agua de la orilla del mismo. Siempre hacen eso en el mismo punto de donde tiran los excrementos de todos los enfermos. Por eso le dije que el cordón más vecino a la orilla, para que no pasara trabajos por llegar al del medio. Le dije que la hirviera, porque así es más sana, que la pusiera debajo de la mata del plátano, para que se pusiese más fresca, pues esta gente es tal que se las daría tibia y así lo haría vomitar. Y eso es todo el secreto. Y en eso nos reímos. Y 2 días después fue la mujercita a preguntarme si le permitía darle de esa misma agua a los niños que tenía enfermos, porque había curado a su marido. Me dijo que con los primeros sorbos de aquella medicina se le había contenido la diarrea y que estaba ya en plena convalecencia. Verdaderamente pocos días después me mandó a decir que hiciera coger la rosita que era mía, aunque él y sus hijos se tuvieran que poner a pedir de puerta en puerta. Yo tuve que aceptarle por lo menos algunas mazorcas, porque no tenía consuelo si no le recibía alguna cosa. Yo sé que esto se puede llamar milagro, pero es una misericordia muy especial de Dios encaminada a despejarnos un poco el horizonte en Dadeiva. Con estos y con muchos otros favores que voy a ir refiriendo, a lo menos los que recuerdo, fuimos haciéndonos al campo respecto a los civilizados. Me parecía completamente natural cuanto Dios estaba haciendo y hacía, y me sentía pura espectadora de todas sus misericordias. Estas misericordias de Dios yo no las veía como extraordinarias, solo veía claro que la inmensa compasión de Dios era por los indígenas. Y ese amor tan delicado que les tiene a las almas, le harían pasar por encima de todo, aún de la impotencia y la inutilidad nuestra para salvarlos. Las hermanas muchas veces al tratar un indígena criminal o muy cerrado a la gracia me decían: ¿este también, madre? Yo les respondía invariablemente: de cualquier piedra Dios hace hijos de Abraham.
Ese espíritu iba formándose en las hermanas, al punto en que jamás después de decirles eso, las vi dudar de ninguna conversión. Y sobre todo les infundía mucho respeto por los medios ocultos que Dios tiene para salvar a las almas, y en atención a esos medios yo les daba el aliento para el trabajo, aun en los casos que pudiesen llamarse desesperantes. Sentía cierta piquita con todos los que dudaban de la conversión de los indígenas, y esta era mayor con los sacerdotes, porque me parecía que estando tan cerca de Dios por el sacerdocio, debían conocer mejor esos secretos de la misericordia que Dios guarda para los indígenas, y no pudiendo probar con palabras ni siquiera ni tratar de hacerlo por el respeto debido por una mujer al sacerdote, tenía el afán de el resultado que tenía que salir, y tenía que hacer a Dios y ver Dios bien ante ellos. Tenía que hacer salir a Dios de ellos. Así pues, por otra parte, yo veía y oía que los indígenas sentían cierta inquina por Dios, porque los había hecho con menos ventajas que a los otros. Yo me partía el alma, y esto es lo que yo quería probarles, que Dios les amaba infinitamente, y de qué modo mejor que su conversión. De modo que también ante los indígenas quería yo hacerlo quedar bien. Oh Dios mío, qué empeño, y todavía lo siento. Y no es el hecho que yo crea a Dios un necesitado. Lejos de mí está el pensarlo así. Es que, como ya he dicho, soy loca. Ahora, volviendo a los indígenas. Continuaron por algunas semanas las amistades con Juan de Jesús sin conseguir sino que él protestara. Así pues, protestó contra nuestra enseñanza porque indígena no atiende. Eso quería decir que no aprende, porque él no tiene alma. Y por una parte nuestras lenguas nos distanciaban horriblemente, de modo que ellos no se daban cuenta exacta ni siquiera medianamente de lo que les estábamos diciendo, y nosotras no podíamos dárnosla de lo que ellos nos estaban entendiendo, ni tampoco de los errores que tenían todas aquellas mentes. Por eso es que les dije a las hermanas, nuestra ventaja no está ahora en enseñarles, sino en pasar el mayor tiempo posible con ellos, oyéndolos, aunque sean disparates, y mostrándoles que los amamos y que valen mucho para nosotros. Por eso llegamos a excitar alrededor nuestro a muchas habladurías, como los tratábamos, o como a seres importantísimos, o como el hecho es que no les negábamos nada, o como no nos notaban que tuviésemos fastidio por sus pinturas, ni por la mugre, ni por nada, o como los tratábamos como hijos del alma, y por más que fueran los más malvados, encontraban la compasión y la ternura y el remedio en nosotras. Entonces se produjo en los indígenas la desconfianza, y en las gentes el escándalo, y no podían ellos explicar el cariño, ni la delicadeza y el desinterés nuestro. No carecían de razón, siempre habían sido tratados como mulas y hostilizados como animales peligrosos, y esas creencias tenían siglos, durante los cuales habían visto por experiencia lo inferior de su condición. Todo unido al recuerdo de las inauditas crueldades de los tiempos de la conquista que estaban incrustadas en sus almas indeleblemente y unidas a atracciones fantásticas y terribles. Hacían que nuestra conducta se les volviera algo así como el preludio de la última destrucción de su raza. Ah, pobrecitos, porque no tenían nociones de caridad ni de nada digno. ¿Cómo entonces no habían de desconfiar? El escándalo de los civilizados ignorantes era un poco más malicioso, pero sí, en mucha parte debido a la ignorancia, estaban ellos acostumbrados a mirar a los indígenas como a seres peligrosos y asquerosos y ladrones y asesinos y odiosos y maliciosos. ¿Y cuánto se pueden pensar de eso debajo en la vida? Así que llegamos nosotras a tratarlos como hermanos hasta el punto que si un solo asiento había, la hermana permanecía de pie y el indígena se sentaba. Se les daba del mismo alimento, en los mismos platos, y se hacía en todo con ellos como si fuesen hijos, salvando así solo la decencia que se reprueba.
Naturalmente, dados los pocos conocimientos de la caridad y del celo de esas gentes, era natural el escándalo, así que pues surgió la especie de que íbamos a casar nosotros con ellos, o algo peor. Otra contradicción que no es pequeña en esto provino de los mismos buenos que de poblaciones vecinas se enteraban de nuestra empresa. Y en esto, por permisión de Dios, se incluían varios sacerdotes. Ninguno estaba previendo para un acontecimiento como el cual veían. Nunca habían entrado en los planes de nadie en este modo de proceder, porque tenían encarnada la idea de que solo se podía catequizar y reducir a los indígenas por métodos militares. El celo, en la fama, en la forma, en el agrado, en lo cual practicábamos, los cogió desprevenidos, y no lo habían ni siquiera supuesto. Total que se armó un mare magnum de opiniones y de pareceres, que parecía que todos hubieran recomendado para que nos juzgaran y que de contado nos condenaran. Ese modo no parará en nada, decían. La madre gasta los dineros del departamento pagándoles a los indígenas para que le digan madrecita. Esos indígenas son unos ingratos en quienes están perdiendo el tiempo, y a esto no se valía decirles que no buscábamos agradecimientos, sino almas. Casi ni entendían, y otros decían, y esto es lo único que me dolía: los indígenas no tienen ya salvación, es necesario empujarlos a su destrucción. En fin, cartas y cartas me llegaban en estos términos, creyendo los que me las estaban escribiendo que habían hallado la piedra del toque de la situación y que quedaba yo convencida. Dios mío, hasta hubo quien fuera a pedirme mi influencia ante la asamblea para pedir una ley que obligara a los indígenas a refugiarse después de arrebatarle sus tierras y propiedades a Murri, para que en esos pantanos se murieran y así se acabara esa peste. Dios mío, qué mundo tan ciego. La lucha con el miedo de los indígenas y con la desconfianza fue titánica y continua. Todo obsequio que recibían había de ser para cobrárselos después, con la vida o usurpándoles las tierras. Unos no se resolvían a recibirlos, otros, fascinados por lo bueno de los regalos, los tomaban, pero encargaban que lleváramos muy bien la cuenta para el día en que se cobraran. Así que les respondíamos haciendo el compromiso de no engañarlos y cobrarles lo que les dábamos solamente con la mayor seriedad, porque entrar a convencerlos del desinterés era del todo punto imposible. De pronto resultaba la especie entre ellos de que en fecha determinada la madre iba a hacer el gran encierro para matarlos a todos. Dios mío, qué difícil era aquello. Otras veces era que ya llegaban nuestros maridos y por nada creían en nuestro celibato, a cogerlos y a quitarles sus tierras, y otras veces era que las hermanas éramos hombres con vestidos de mujer para engañarlos. En fin, ya decían que comíamos niños y para evitarlo los escondían en las cuevas más hondas, y no hubo especie rara que no inventaran para retirarse y cobrarnos desconfianza. Era preciso contrarrestar estas cosas con una auspicia y unas veces con sacrificios inauditos, entre otras. Cuando se les decía que nuestro cariño obedecía a que los queríamos mucho, se les infundía mayor sospecha porque decían: ¿cómo querías sin conocer? En fin, aquello era un enjambre de dificultades. Y un día vino Juan de Jesús y me dijo: «Madre, ¿vos muy amiga con tu Dios?» «Sí», le respondí. «¿Dios a nosotros haciendo?» «Sí», le dije. «¿Y tu Dios por qué haciendo pa' matar con hambre?» «Nosotros muere con hambre, mucho angosta todo comiendo». Es decir, que Dios los había hecho para después matarlos de hambre, porque también había hecho la langosta. Juan de Jesús continuó: «Si vos mucho amiga con ti Dios, si vos quiere a nosotros, ¿para qué no decir tu Dios quite angosta?» Es de advertir que aquella región era una verdadera nube de langostas. En los solares no había quedado ni maleza. La misma plaza vivía cubierta de estos animales, hasta impedir muchas veces la vista de las personas a corta distancia. Tenía 7 años de no levantarse del circuito, de modo que había muerto mucha gente de hambre y de miseria. En su mayor parte se debía a esto. Así que le dije a Juan de Jesús:
Dios no quita la langosta porque ustedes no quieren aprender su ley. ¿Y vos dónde topaste Dios para decir así? En Medellín, le contesté, y él como diciendo, dice que el mando madre y hermanas a enseñar indígenas su ley. Indígenas dice no atiende, entonces mejor angosta pa' dejar. Decí tu Dios quite angosta, me dijo, en un tono suplicante, y agregó, ese angosta, haciendo por eso angosta y mandando su palabra ta oyendo. Es decir, cómo la hizo, y si la manda irse, ella le atiende. Si usted se compromete a traer a todos los indígenas del Pital, le dije, a aprender la ley de Dios, yo sí le digo a Dios que te quite la langosta. El indígena, después de hacerme muchas preguntas y de quedar con las mayores garantías de no ser engañado, me dijo, compromete, indígena, ¿me los trae el domingo? Sí, me contestó, si domingo echas vos angosta. Convenido, le dije, y se fue. Al domingo llegó a la cabeza de un gran numeroso de indios y de indias. Entraron ya, no humildes como antes, sino altivos, y en ademán de reto, y aquello fue solemne. Pisando muy recio dijeron, vos comprometiste echar angosta, echa pues. Sí, les dije, pero siéntense y conversamos. No, echa angosta, adelante. Pero bien, les dije, hay que almorzar antes. No, almuerza indígena, adelante echa angosta. Nosotros venido pa' ver echar angosta, echa agorita, nosotros no espera. ¿Se comprometen ustedes a aprender la ley de Dios? Sí, pero adelante. Vi que ya la cuestión era un asunto de honor y les dije que iba a echarla. Invité a una de las hermanas para que fuera conmigo a la iglesia a pedirle a Dios esta gracia. Un indígena nos siguió, pero de la puerta se volvió porque ellos creían que si entraban a la iglesia les cortaban la cabeza. Al pasar pudimos observar en la plaza la gran nube de langostas que la cubría y que era extensísima. Llegamos a la iglesia y le dije a Dios, Señor, esto es un asunto de honor. Es pues preciso que vean tu mano. En este caso así para que la fe les entre. La hermana me dice que rezamos las letanías, pero yo no lo recuerdo. Solo recuerdo muy bien que salimos pronto y aquella gran nube se levantaba. Los indígenas, muy ilusionados, nos esperaban. Les dije, ya verán, angosta no vuelve. Me miraron con un semblante de la mayor credulidad y verdaderamente aquella plaga no se volvió a ver. Pocos días después andaba la gente asustada, preguntando por la langosta. En toda la región no quedó ni siquiera una. Y lo más extraño es que no se vio ni siquiera ni viva ni muerta, ni huevos ni nada. Y tampoco lograron los señores entendidos saber para dónde habían salido, porque hasta el Golfo de Urabá no habían llegado. Así que ¿no nos pareció aquello un prodigio? Pasó desapercibido como si fuera cosa de que se hiciera todos los días. Y eso es prueba de lo que ya dejó dicho, que Dios enceguece a uno cuando le quiere ocultar sus maravillas, y que me perdone ese refrán antioqueño. Saca la presa con la mano del gato y ni siquiera el gato lo advierte. Será Dios de golpe que castiga a yo, porque él adelante con boca tuya está sacando angosta y yo comprometió su ley pa' cumplir. Y ahora mucho pecado haciendo, de modo que él sí tenía presente el milagro y por él precisamente se convirtió. Y con ese inadvertido prodigio los indígenas tuvieron más confianza. Como aquel domingo, después de ver levantarse la nube de las langostas que cubría la plaza de Dabeiba, les dije con toda seguridad que fueran a rozar sus montes para sembrar el domingo siguiente, y vino uno un poco bravo y me dijo, tu Dios, mucho malo, echó angosta, pero no mandó aguacero. ¿Cómo siembra pues nosotros todo tierra seco? Al indígena ese se le decía Nazario, aunque no era un bautizado, porque ellos solían escoger nombres entre su lengua. Nazarito, le dije, Dios nos manda el aguacero porque ni usted ni su valío quisieron de aprender su ley. ¿Qué no ve usted diciendo indígena no tiene alma
Y madre enseñando sí tiene, pero usted palabra de madre no quiere oír. Y su respuesta fue la que esperaba. Yo compromete, pero echa aguacero. Si usted dice a otros indígenas que vengan a casa de madre a aprender la ley de Dios, yo también compromete para echar aguacero, le contesté. Y así quedó el pacto hecho. Señor, es asunto de honor. Estoy comprometida, así que envía la lluvia. Y con esa oración los aguaceros llegaron en un tiempo que no se esperaban. Ay, Padre mío, no puedo contener las lágrimas al escribir esto. Se empeñaron los indígenas en sembrar lo poco que tenían, costumbre de sembrar, porque además eran muy perezosos y además, para sus escasas necesidades, tienen que hacer muy poco esfuerzo. No obstante, estar en esta ocupación, se esmeraban en visitarnos, y entonces ya fueron nuestros. Dije que mi madre no ir muy bien de salud, y se quedó así en Uramita, en casa del señor Gutiérrez. No recuerdo si sería a los 15 días o más que uno de los padres de Frontino la llevó a Dabeiba y ya nos encontró un poco instaladas. Sin embargo, nuestra instalación estaba muy lejos de ser lo que se necesitaba o lo que necesitaba una persona enferma y anciana. Pero intrépida y generosa, como siempre, se sometió en todo a nuestra vida, menos a lo de llevar el hábito, para inspirar así respeto. Oh, yo con mis ganas tengo, eso decía. Verdaderamente el deseo del señor Crespo de que nos acompañara era para acallar habladurías con la presencia de sus canas. Pero aquella vida y aquel clima que parecía un horno, y aquella alimentación y la estrechura y la fuerte impresión que le hacía el aspecto horripilante de los indígenas y tantas cosas contrarias y diferentes a las que le habían rodeado, debieron ser causas no pequeñas para que su salud se resintiera muy pronto. Sin embargo, de sentirse ya mal, ella era la que hacía frente a las grandes dificultades de la cocina y en general el orden y la organización de la casa. Por ejemplo, Matilde Escobar, aquella hija única de quien he hablado, no sabía absolutamente ningún oficio de casa. Con energía le mandé que aplanchara. Y digo con energía porque ella tenía la facilidad más grande para encontrarse medio así de que las demás le hicieran la tarea que le correspondía. Pues mi madre, al ver que no sabía ni siquiera coger la plancha, se compadeció de ella y con el mayor disimulo le cogió la mano. Se la iba enseñando como la de un niño, a la vez que le infundía el valor con las palabras llenas de gracia y de confianza en Dios. Y pasaba yo por el sitio en donde estaba, y se quedaba así tan serena, y como quien acompañaba solamente, que jamás le cogí la picardía. Con esta maña le enseñó todos los oficios sin que yo lo conociera, precisamente porque de lo contrario ella se hubiera recostado a que mi madre les hiciera, y si no se hubiera afanado así por aprender. A todas les daba la mano y sobre mí ejercía su autoridad con alguna energía y con mucho bien para la obra. Además, como fue supremamente graciosa y sin quererlo y sin advertirlo, pues enemiga de caracteres chistosos, servía mucho para sostener la alegría de las demás en aquellas circunstancias tan poco propicias para ello. Y tenía mucho amor de las almas y a Dios lo amaba con una ternura tan grande, que contribuyó mucho a infundir en las hermanas esa decisión de que se ha notado siempre en ellas. Pero su labor en esta vez fue corta, porque muy pronto y quizás dentro de los primeros 4 meses enfermó de gravedad. Últimamente encuentro un apunte que me hace ver que la enfermedad de mi madre comenzó el 25 de diciembre. Se le desarrolló a causa de mucho trabajo que tuvo haciendo la primera noche. Y esta fue la Nochebuena de los indígenas, es decir, después de la primera fiesta que se les hizo, porque la pobre no tenía dónde tirarse, y como ya dije, solamente de noche se podía arreglar así algo como unos nidos en el suelo, para tirarnos, pero en el día todo se llenaba.
En el cuartito que habíamos separado del saloncito en donde aquellos muchachos gritaban y hasta blasfemaban, en donde se recibían a los curiosos y se atendía a los indígenas, se le juntaron 2 baúles, y sobre ellos, al pie de las provisiones y de las ropas y de cuanto teníamos en una estrechura imponderable, se tiró con una fiebre altísima en medio de aquella continua bulla, sin que se le oyera quejarse. Así que Dios le habrá premiado en buena medida su generosidad. La primera rebelión de la enfermedad la pasó así, y tan luego como estuvo de ponerse en camino, la mandé a Frontino en busca del médico y recursos. Un hombre la llevó en un carguero, y estuvo en gran peligro su vida, porque al pasar por el camino, repentinamente cayó un árbol, carcomido por los años, y por fortuna, o mejor por la providencia de Dios, el hombre, a pesar del gran peso que llevaba, saltó, y el árbol cayó a un ladito de ellos, produciendo en el suelo el estrago que hubiera hecho en ella, y así también en el carguero. Naturalmente que la pobre se impresionó y no dejó de sufrir mucho. En Frontino se alojó en la casa de doña Clara Arango, de Jaramillo, que era señora pobre, pero muy caritativa, y allí se agravó tanto que los médicos la declararon como mortal en su enfermedad porque era un cáncer, y estaba ya en su completo desarrollo, así que me llamaron para que presenciara su muerte. He de confesar que mi mamá solo murió cuando yo quise entregarla, y que Dios respetó siempre, durante 9 años, mi deseo de conservarla. Me duele mucho decir esto, porque solo pasaba entre Dios y yo. Ya recordará vuestra reverencia que en páginas anteriores refiero que llegó el momento en que conocí que podía reinar sobre el corazón de Dios y que ejercí un acto regio, ordenando que mi madre no muriera, sino después de trabajar un tiempo por las almas de los indígenas y entre ellos. Esto lo hice bastante antes del viaje, y cuando mi madre no había mostrado deseo de acompañarme entre los indígenas, ni a nadie se le había ocurrido que podría hacerlo, ni siquiera que lo pensara. Pues en esta vez también hice cosa semejante, con la diferencia de que no di orden muy terminante. Sencillamente, en los momentos en que ella se disponía a morir, yo me fui a la iglesia y le dije a Dios: aún hace falta mi madre, déjala siquiera por 2 años. La necesito para la segunda fundación y que se haga en esta región. ¿Lo oyes, Dios mío? La necesito. No se crea que en esta manera tan atrevida de pedir yo tenía, porque yo tenía ni sombra de pena de Dios, nada de eso. No era como quien ejerce un ejemplo y le pide al dueño del empleo los elementos necesarios. No hay entonces para qué decir que en esta vez, como en las siguientes, Dios atendió mis deseos y sin que los médicos se lo imaginaran, se levantó de su lecho del dolor y fue a pasar su convalecencia a Cañas Gordas, en donde se alojó en la casa del reverendo padre Lópera, favor que le agradeceré siempre a dicho padre. Deseando que las gentes no llegaran a descubrir nuestras familias y para acostumbrarlas a un trato respetuoso, pues era de ver la manera insolente como nos llamaban, convinimos en cambiarnos los nombres de los cuales habíamos de usar solo en la misión, y cuando escribiéramos lo que sería rara vez, según nuestros cerrados cálculos, usaríamos los nombres de pila, y para ello les hice a todas una explicacioncita para que la cosa se hiciera con buen espíritu, y pedí a cada una el santo o la advocación del mayor devoción, y los pusimos en una caja para sacar los nombres de la suerte, y quedaron así: Mercedes Giraldo María San Benito José Lavre, Ana Saldarriaga María del Santísimo Sacramento, Matilde Escobar María San José, Carmen Rosa Jaramillo María de los Dolores, María Jesús López María San Pedro Claver, y esta servidora María del Perpetuo Socorro. A estos nombres había que anteponerles el título de la hermana, y así les cerramos un poco el camino a las gentes para muchas faltas de respeto. Con estos nombres seguimos llamándonos, pero en la correspondencia iba siempre el otro.
Sin embargo, lo que nosotros hacíamos preocupaba sin duda al señor Crespo, también porque comencé a recibir sus cartas dirigidas a Laura de San Borondón, y yo también para él me firmaba del mismo modo. Pero en marzo del año siguiente recibí una de él que decía: Laura de Santa Catalina de Sena, así será su nombre para siempre. De modo que jamás supo el de María del Perpetuo Socorro. Seguí con el de nuevo, de Santa Catalina. Y ya ven, cómo vine a llevar el nombre de la que más respeto me inspiraba. Cuando recibí esa orden del señor Crespo, propuse hacer relaciones con la santa y cambiar de modo de pensar respecto de ella, a la vez de llevar su nombre con mucho gusto, ya que Dios me había mostrado su voluntad. Ligeramente rizó mi alma un sentimiento que ahogué inmediatamente, pero no era el llevar el nombre de María como las demás, pues eso era una cosa convenida, que todas habíamos de llevar también el de María. Así que las hermanas, al ver que era la única excepción, quisieron que le dijera mi deseo al señor Crespo. Vino el reverendo padre duque a Antioquía, acabado de llegar al señor Crespo de Roma, pues como ya he dicho en los primeros meses de nuestra instalación, carecíamos hasta de él, y quiso enterarse el señor obispo con el padre de todo lo que durante su ausencia se había hecho, y cómo habían resultado aquellos planes míos. El padre le dio cuenta muy satisfactoria de todo, diciéndole que éramos visitadas por 300 indígenas que deseaban el bautismo, etc. Entonces el señor obispo dijo: veo que eso se vuelve serio, y se me parecen mucho esas cosas y ese espíritu al de Santa Catalina de Sena. Dígamele a la madre que eso se llamará Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Sena. Cuando el padre me dio la razón, bendije a Dios, que me había mostrado su voluntad, y abracé con mi corazón tal nombre, por ser la expresión de la amable voluntad divina, y desde entonces he hecho de Santa Catalina mi santa de confianza. Ya no es un sol a quien no puedo mirar.